Buenas tardes, señoras y señores. A poco más de un mes de cerrar oficialmente la campaña de comercialización de vino y mosto, las cooperativas recuerdan que las liquidaciones, que se realizan a un año vista, estarán muy condicionadas este año por los altos costes que hubo que soportar precisamente tras la vendimia. Costes derivados del incremento de la energía, que multiplicaron precisamente el gasto en los procesos de fermentación y de depósito. Costes también en los insumos, en el vidrio, en el cartón, en la logística, que evidentemente marcarán esa liquidación final. De que vamos a comercializar pues todos nuestros vinos al final del año o a lo largo de los próximos meses, pero el resultado económico no va a ser igual porque hay que soportar un incremento de costes importantes que para nada han repercutido luego en el incremento de precio del vino. Hay que trabajar más el comercio, hay que trabajar más la parte comercial y luego encontrar ese consumidor que esté dispuesto a tener recursos para poder pagar un poquito más. En la portada del Rincón de la Caza y la Pesca, todo listo, todo preparado para el regional de salmónidos a mosca, Ángel. Sí, Jaramillo, un autonómico que la Federación de Pesca de Castilla-La Mancha ha convocado para este fin de semana en el coto de Ventosa, en Guadalajara. A ver qué tal responden las truchas del río Gallo. Y hablando de ríos, hasta casi 400 expertos de España y Portugal se reúnen hasta mañana en Toledo capital, en el cuarto Congreso Ibérico de Restauración de los Ríos, para abordar los grandes desafíos de recuperación de nuestros entornos fluviales. Fundamentalmente, la contaminación de los cauces también, ese cauce ecológico, el nivel mínimo de agua y las barreras artificiales que suponen un obstáculo para el curso natural y para la propia biodiversidad. Enseguida vemos algunas de las claves de este Congreso. En este día vamos a hablar de los ganaderos trashumantes, a ver cómo está la situación de esos permisos para poder salir del Valle de Alcudia, y estaremos a pie de campo también con los extensivos que reclaman atención para poder mantener esas rastrojeras titulares. Los ganaderos de extensivo reclaman a las comisiones de pastos que garanticen el cumplimiento de los contratos de aprovechamiento de las rastrojeras al permitirse alzar las superficies cosechadas como medida excepcional por la sequía. Precisamente la falta de alimento para el ganado hace más indispensable que otras campañas el pastoreo para no incurrir en más gastos de piensos. El mercado del aceite se instala en la banda de los 6 euros por kilo en prácticamente todas las categorías, rebasando la media en 11 céntimos si hablamos del virgen extra. Las salidas de mayo dejan las existencias en poco más de 500.000 de toneladas, lo que dirige al sector hacia su enlace más bajo de la serie histórica. La importación sigue creciendo para atender la demanda. La producción industrial de piensos ganaderos se mantendrá este año en niveles similares al anterior, en torno a los 25.600.000 toneladas, según la estimación de la Confederación CESFAC, que ha analizado los datos en la Asamblea General celebrada en Madrid. La espiral alcista de las materias primas, las tensiones por la guerra y la sequía han lastrado los consumos, también en Europa. Las tormentas han vuelto a complicar las cosas en estas últimas horas. Este vídeo de Iván Sánchez nos muestra el resultado ahí en Almansa, esas explotaciones totalmente encharcadas, después de caer incluso granizo. Se alejan hoy esas precipitaciones, nos van dejando, aunque desde luego el daño es visible todavía. Habrá que recalcularlo, por ejemplo, en algunos viñedos, también algunos almendros y en cultivos hortícolas, sobre todo como estos de Nava de Abajo, en Albacete, donde están haciendo balance tras 2 días seguidos de pedrisco y de agua intensa. Ahora, con la subida de temperaturas, habrá que vigilar también otras posibles afecciones fúngicas por la humedad, tanto en hortícolas como en leñosos. Hay daños también en Pozo Hondo, en Nava de Abajo, como decíamos, en la Sierra del Segura, en Aína, que Asaja está ahora recalculando. Aunque donde está complicando más las cosas es en la recolección del cereal, porque en esta intermitencia están echando rijos, como dicen nuestros agricultores, brotando de nuevo, complicando la labor de la máquina y el almacenaje. Y lo que es peor es cómo está rebrotando y está subiendo hijos, todo lo que es las matas de avena o de cebada en los secanos, que tienen un palmo y ya lo verde pues está por encima. Es decir, un problema de cosecha y un problema también de sufrimiento con las cosechadoras por los problemas que tiene ahora mismo, pues de ir la máquina en vacío, llevar el corte arrastrando y con unos rendimientos que, bueno, en muchos casos no se paga ni la cosechadora. Están dándose rendimientos de 200 kilos, 300, 500, como mucho 600, 700 en cebadas y 600, 500, como mucho 700 en avena, incluso menos. Es decir, rendimientos que yo en 42 años que llevo de agricultor no los había vivido nunca.
En la última edición le contamos que por la flexibilidad aprobada este año por la Consejería de Agricultura como consecuencia de la sequía se pueden arar los barbechos, incluso alzar los rastrojos, aunque, ojo, están sujetos al cumplimiento de contratos que están firmados y que lógicamente son de obligado cumplimiento. Han sido varios los ganaderos de extensivo los que han querido recordar en este programa que en un año tan catastrófico como este, ese aprovechamiento es elemental para sus ganaderías, para no incurrir en más gastos por los piensos, que no han recogido además la bajada del cereal en la misma proporción. La normativa dice que sí, se podrán levantar todos los rastrojos, pero aquellos que no son pastoreados, es decir, los que no están acogidos a la normativa de una comisión de pastos. Todos aquellos rastrojos que sí están dentro, rastrojeras que sí están dentro de una comisión de pastos, pues sí deben cumplir con los contratos que se firman en las comisiones de pastos a la hora de su adjudicación. Entonces, algunos son hasta el 15 de agosto, otros son hasta el 1 de septiembre, otros son hasta el 15 de septiembre. Entonces, esos, para evitar malos entendidos, sí deben cumplir con esa normativa. Al sur de Ciudad Real está prácticamente todo listo para que puedan salir ya próximamente, en las próximas jornadas, los ganaderos trashumantes, una vez que ya está el protocolo en marcha. Sabemos que se ha autorizado ya algún movimiento para Guadalajara, dentro de nuestra comunidad, pero a la espera de la respuesta también en las comunidades de Aragón o de Castilla y León o de Andalucía. El caso de Jaén pues será cuestión ya de días, una vez que encuentren los transportes. ¿Qué decía el protocolo? Recordamos precisamente lo que establece ese protocolo de evacuación o de salida de animales por la viruela, puesto que salen de zona restringida adicional, a mucha distancia de los últimos positivos, a zona libre. Esa solicitud que ya formalizaron, que desde luego tiene que ir adjuntada al listado de crotales, la comunicación a la autoridad de destino, a la espera de su respuesta, porque es preceptivo ese permiso para descargar allí, y un estudio individualizado por separado de esas ganaderías. Bueno, en este escenario de sequía, pese a las lluvias, desde luego también otro problema con el que se encuentra la ganadería es la falta de paja, por ejemplo, que ha encarecido de forma notable también el precio, un problema adicional para todas las cabañas y también, en resumen, para los fabricantes de piensos compuestos si miramos al grano. La baja cosecha en España tendrá que llevar a las industrias a buscar ese cereal en los puertos para mantener la previsión, que a día de hoy estaría en 25,6 millones de toneladas, un volumen parecido al de la campaña anterior, como han visto en esta Asamblea General que han celebrado la Confederación Española de Fabricantes de Piensos Compuestos en Madrid. También incide en que las bajadas han sido más acusadas en Europa, en la fabricación de piensos. Un año, en todo caso, muy justo en valor, ya que no han conseguido recuperar el incremento de los costes de producción por el elevado precio que alcanzaron las materias primas. Digamos que es un sector que no está en la UBI, no es un sector que se encuentre con graves problemas, pero que no tiene todavía la salud que teníamos hasta el 2020. Lo de este año es absolutamente excepcional, pero siempre nos vemos obligados a depender de las importaciones de terceros países. Este año lo que dependeremos es en mucha mayor medida, lo cual per se como industria no es bueno ni es malo. A nosotros nos gusta suministrarnos más de mercados cercanos españoles, pero estamos acostumbrados a siempre tener que suministrarnos de forma. La diferencia, nos tenemos que preocupar mucho más por la logística, disponibilidad de coches, funcionamiento bueno de puertos, disponibilidad de choferes y camiones, que ahora es muy justo. Digamos que introduce nuevos motivos de preocupación, pero que confío en que el sector pueda sobrellevarlo. Hablamos de ganadería de leche. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional para declarar en el caso del cártel de la leche, en el que esta asociación agraria reclama la cantidad no abonada a los productores que se vieron afectados por la fijación de precios en la industria entre los años 2000 y 2013, tal y como sentenció la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. La organización canaliza demandas de más de 5.000 productores afectados, que ascendería a más de 1.200 millones de euros, según sus cuentas. Recuerden que en 2015 la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia multó a las industrias lácteas con 88 millones de euros por prácticas contra la competencia. En su momento, esta fue la cuarta multa de mayor cuantía en la historia de estas sanciones. De estas sanciones, mientras no se ejecuten, no se corrigen los comportamientos, porque apenas en el mes de mayo hemos visto y comprobado cómo la industria de forma coordinada ha puesto en marcha una nueva bajada de precios sin que hubiese razones de mercado, porque al consumidor no le ha bajado ni al ganadero le han bajado los costes, y de forma nuevamente coordinada vuelve a repetir estos comportamientos.
Permítame este consejo comercial en este punto. Quiero hablarles de un proyecto singular del que he tenido la suerte de participar, un documental que pone en valor la investigación, el trabajo y el esfuerzo necesario para que lleguen nuevas soluciones fitosanitarias innovadoras y de alto valor al mercado. El documental se centra en el caso de Reviona, es el triazol de nueva generación de BASF, una solución fungicida que permite a fruticultores y a viticultores tratar las enfermedades que más preocupan en la actualidad en sus campos y hacer frente así al creciente problema de las resistencias a los fungicidas convencionales en muchas zonas. Mi colega periodista Cristina Carro y yo hemos vivido en primera persona, junto a los técnicos, agricultores y al propio equipo de BASF, todo el trabajo que hay vinculado al lanzamiento de una nueva molécula al mercado. Un proyecto en el que he disfrutado mucho participando gracias a su formato y al gran equipo que ha estado involucrado. Les invito a verlo aquí en nuestra plataforma digital CMM Play. Pueden acceder gratuitamente y de forma directa para ver ese documental con el patrocinio de BASF. Vamos a hacer una parada, reposamos toda la actualidad, tenemos mucho más que contarle, miramos a los mercados de aceite y a otras cuestiones de interés enseguida. Hasta ahora. El mercado del aceite de oliva semana a semana sigue sumando céntimos a una cotización que está desde luego sometida a una gran tensión por las salidas que igualmente se van computando. Ya saben, casi 95.000 toneladas en el mes de mayo sumando la importación. El lampante quizá destaca en esta escalada, situándose prácticamente ya cerca de los 6 euros, un aceite, desde luego, de distinta calidad respecto al virgen o virgen extra, o para refinar, que según las últimas referencias de Pool Red se aproxima ya a esa cotización. Un precio nunca visto en lampante, en un año ha subido un 77%. En el virgen extra la subida sería de un 82% más caro que hace un año, mientras que en virgen acumula también un incremento del 80%. El enlace para la nueva campaña será muy corto porque las lluvias han llegado tarde para esa cuaja de la aceituna y la cosecha será escasa de momento, lo que presiona precisamente también al mercado. De esta manera, el diferencial que encontramos del jueves pasado a este en Pool Red, ya sabe que es el fruto de las operaciones que se han firmado en este mercado de origen, es en el virgen extra 6,43 el precio de media, son 14 céntimos más que justo hace una semana y además con un flujo de operaciones importantes precisamente en este contexto donde la demanda, a pesar de los precios, sigue siendo una buena tendencia. 6,11 sería el virgen, 16 céntimos más sobre el precio medio que dejó Pool Red precisamente el jueves anterior. Y el lampante, como decíamos, arañando ya céntimos, son 21 los que acumula, rozando los 6 euros, en 5,98 quedaría la media. Se cumplen ahora 25 años desde que España exportó sus primeros aceites de oliva a China y es nuestro segundo mercado no europeo, solo por detrás de Estados Unidos, donde más peso específico tiene el sector. 9 de cada 10 kilos de aceite de oliva que se comercializan en el gigante asiático tienen origen español. Por esa razón, la Interprofesional acaba de lanzar en Pekín una nueva campaña de promoción muy centrada en la formación de hosteleros, importadores y de distribuidores. Y es que aunque nuestra cuota de mercado en China ya es del 90%, hay mucho potencial de consumo. El año pasado enviamos a este país casi 43.000 toneladas de aceite, alcanzando los 168 millones de euros a un precio medio de unos 4 euros por kilo. Es nuestro segundo mercado fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Estados Unidos. En el último año consiguió superar también ya las exportaciones de importadores tradicionales como Reino Unido o Japón. Esto sin duda demuestra la gran capacidad que tiene de crecimiento el mercado chino. Los aceites de oliva de España me inspiran porque son muy versátiles, se pueden usar para cualquier técnica de cocina china. Tienen muchas variedades y han descubierto que los aceites de oliva de España pueden tener tantos diferentes sabores y olores como quieran. Me ha parecido muy interesante y me gustaría traer a mi equipo de ventas a futuros eventos de este tipo, porque me parece un contenido muy completo que aborda desde la plantación, la producción, el consumo y las formas de uso. En el vino, el sector encara la recta final de la campaña de comercialización que tiene ese 31 de julio siempre como fecha de corte para hacer un balance. De momento las ventas parece que han cogido tono después de los atascos en tinto y en el caso del mosto, las bodegas cooperativas que trabajan con el mosto concentrado rectificado también dicen que hay un horizonte favorable por los problemas que ha tenido, por ejemplo, Argentina en la última vendimia. Vamos hasta el Grupo Baco, Fátima Santos.
La fabricación de mosto concentrado se intensifica ahora para responder a la demanda del mercado, un mercado que según el Grupo Baco, que es uno de los principales elaboradores de mosto concentrado, se ha despejado después de unos inicios de campaña algo complicados, entre otros factores, por Italia, que es un potente competidor que había conseguido desplazar al mercado español, aunque este año contaba con cierta ventaja gracias a la mala campaña que venía sufriendo Argentina. Todo en un año en el que los costes de producción continúan siendo elevados, aunque el precio del gas no sea tan elevado como el del año anterior. Eso sí, también este año se necesita mucha más energía para poder elaborar estos concentrados, ya que el grado de la uva es más bajo. Probablemente para Castilla-La Mancha sea un año mejor que para otras zonas vitícolas europeas y de España, pero en definitiva un año con dificultades y con un incremento de costes importante que probablemente las bodegas todavía no lo han percibido, o mejor dicho, nuestros socios todavía no lo han percibido, pero que a lo largo del año lo vamos a ir viendo. Hay que recordar que la elaboración del año pasado, el incremento de la electricidad supuso multiplicar el recibo que habitualmente de costes tienen nuestras cooperativas, pues hay que multiplicarlo por 2, 3 o 4 en función del tipo de contrato que tuvieron que hacer, y eso está en los costes de esta campaña. En el Rincón de la Caza y la Pesca hablamos hoy del futuro de nuestros ríos. Ángel, cuéntanos. Sí, Jaramillo, concretamente de ese debate que hay sobre la estrategia de restauración que prevé eliminar barreras fluviales en miles de kilómetros de nuestros cauces. De ello se habla esta semana, hasta mañana viernes, en Toledo, en el 4º Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, Restaura Ríos, donde casi 400 expertos de España y Portugal analizan y debaten sobre los grandes desafíos de recuperación de nuestros entornos fluviales, fundamentalmente de la contaminación de los cauces ecológicos y también esas barreras artificiales que suponen un obstáculo para el curso natural y también para la propia biodiversidad acuática y su movimiento. También se hablará de las especies invasoras y de la evaluación de hábitats de peces nativos en algunos de nuestros ríos principales. Bueno, hablando de ríos, página de competición que nos lleva en este caso hasta el río Gallo en Guadalajara, porque la Federación de Pesca de Castilla-La Mancha ha establecido que este fin de semana se va a disputar el Campeonato Autonómico de Salmónidos a Mosca. Va a ser en el Coto de Ventosa, como decimos, en el río Gallo de Guadalajara. 24 y 25 de junio se decide este trofeo regional. El calendario de competición de la Federación Regional se completa también con el Provincial de Albacete, en este caso en agua dulce, para veteranos, para mayores de 55 años, que está previsto para este próximo sábado en La Marmota, en Albacete. Repasa el calendario y también las clasificaciones de los que vayan celebrándose en la página web de la Federación de Pesca de Castilla-La Mancha. Bueno, y a nivel nacional, el calendario federativo, en este caso de competición, nos lleva hasta Canal de Castejón, donde la semana pasada se disputaba, en este caso, el Nacional, Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que ganó Extremadura, pero Castilla-La Mancha, lo están viendo ahí, fue segunda. Medalla de plata en este Nacional. Eugenio Galán, Juan Carlos Vázquez, Ramón de Cádiz y Gregorio Yepes formaban ese cuarteto inicial de la selección de Castilla-La Mancha, que quedó segunda, así que, como decimos, enhorabuena. Y a las puertas del podium nos quedamos en este caso en otro campeonato de España, en el de Black Bass a Pato, que se disputaba también el fin de semana pasado, y cuarta fue la Federación de Castilla-La Mancha, como decimos, a punto de entrar en ese podium de honor después de Extremadura, Aragón y la Comunidad Valenciana, que ganó ese trofeo. Buscamos enseguida las fotografías, antes un consejo comercial, porque la asociación ADECOR lleva operando en la Campana Oropesa desde el año 1998, 25 años tejiendo comarca con más de 500 proyectos llevados a cabo, 33 millones de euros invertidos en el territorio de actuación. ADECOR tiene un objetivo claro, seguir trabajando con la mirada puesta en el presente y en el futuro por y para la población de la Campana de Oropesa, asesorando, ayudando y orientándoles a seguir adelante con sus aspiraciones, sus proyectos e iniciativas para mejorar la calidad de vida en el entorno rural. ADECOR quiere seguir siendo una lanzadera de proyectos, de inversiones y de empleo en la comarca de la Campana de Oropesa. ADECOR, su comarca, le necesita. Es un consejo comercial del programa El Campo. Vamos ya con las fotografías, vamos terminando con las imágenes. Ahí tienen el correo electrónico para enviarlas y comenzamos con esta
instantánea de las nubes, esos claros y oscuros de Santiago, que ha captado en Albaladejo, algo de lluvia, desde luego han dejado aquí segurísimo, en Quintanar de la Orden, fíjese cómo estaba la orilla, según la imagen de Gregorio, y más nubes, esos cielos aborregados de Ángela García Bermejo, en Sonseca, también mucha agua por esa zona, y daños en Consuegra, sobre todo. Hemos visto imágenes, la verdad que escalofriantes, incluso del municipio, pues así están los campos. En Marjaliza, en Toledo, Ramón Gamarra también nos manda estos encharcamientos en la viña, después de los chaparrones, y el refrán que dice que por San Paulino el verano empieza fino. Bueno, pues en este día de San Paulino, felicidades para los paulinos, paulinas, y ahí queda dicho el refrán. Hasta la noche, que pasen buena tarde.